Hola a todos. Estamos ya en el día 90 del aislamiento social por esta pandemia del coronavirus. Y creo que es un tiempo suficiente para reflexionar con serenidad y para tratar de ver no solo el problema hoy, sino la perspectiva para mañana, tanto de nuestro país como de nosotros mismos. Hemos aprendido muchas cosas en estos 90 días. Hemos aprendido que los problemas que ya teníamos desde mucho tiempo atrás, vista la pandemia en toda su magnitud, pues se han complicado aún más. Aquí están los temas de la pobreza. Todavía antes de la pandemia teníamos un 20% de la población en pobreza. Los temas de la falta de agua, 6 millones de peruanos sin acceso a la red pública del agua potable. Los problemas vinculados a la informalidad, donde millones de peruanos para poder trabajar tienen que salir día a día y trabajar en el día para generar sus ingresos. Muchos en la vía pública. Problemas de la deficiente información. Hemos hecho un censo nacional hace 2 años y no sabemos dónde están los pobres en el Perú. Es impresionante que estos problemas se complican más, obviamente, en una crisis tan difícil como la que estamos viviendo. Y entonces vino la pandemia y reaccionamos. El gobierno tomó la decisión de aplicar una cuarentena muy fuerte. Creo que en ese momento todos la aceptamos porque claramente había que privilegiar la salud frente a la economía. Pero así como reconocemos que es difícil gobernar en estos tiempos, para cualquiera lo sería, reconocemos que hay problemas que son de muchos años y que no han ocurrido ahora con la pandemia, y que obviamente tampoco todo no es responsabilidad del gobierno. También creo que el gobierno debe escuchar y reconocer que ha cometido algunos errores para corregirlos rápidamente. Por ejemplo, mientras estuvimos ya en las primeras semanas de la pandemia, no estuvieron las pruebas a tiempo para poder hacer el cerco epidemiológico que correspondía. Y entonces, en segundo lugar, se optó por una combinación de pruebas serológicas en mayor proporción que las moleculares, siendo que los especialistas afirman con toda convicción, y ahí están de acuerdo prácticamente todos, que son las pruebas moleculares las que debemos tener para ubicar a tiempo a aquellos que son infectados. Ahora no tenemos las suficientes pruebas moleculares y esto es un tema que se debería corregir. Pero también se cometió el error de cerrar los centros de salud, que son el primer nivel de atención de la salud pública. Con ello lo que hicimos fue hacer que muchos desesperados tengan que ir solamente a los hospitales de alta complejidad que ya estaban saturados. He cometido esos errores. Creo que se pueden corregir. Creo que también el gobierno puede corregir el error de seguir subestimando la información oficial. Es claro que hay un subregistro. Las cifras que los especialistas ya han analizado con toda seriedad indican que las cifras oficiales deberían multiplicarse por 2 o por 3 para ver la realidad tal como está. Son los errores. Ahí deben haber otros, pero creo que estos son los principales. Sin embargo, creo también que estas circunstancias, si el gobierno acepta, escucha y corrige, pueden convertirse en excelentes oportunidades. Por ejemplo, no hemos podido contactar rápidamente y eficazmente a los pobres. Entonces, el gobierno podría ya convocar para un censo nacional para el próximo año, porque las cifras del censo anterior van a quedar totalmente obsoletas. Eso podría ser bueno. También podría ser bueno que en estas circunstancias en que no podemos vernos presencialmente como antes, se acelere la digitalización del Estado, se acelere todo lo que signifique 0 papeles en el Estado y todo lo que signifique 0 manejo de efectivo en todos los trámites y transacciones con el sector público. Allí haríamos una medida que tendría 3 impactos simultáneos. Primero, podría permitir que se hagan cosas en medio de la pandemia sin mayor contagio, podría permitir mayor rapidez y eficiencia, y lo más importante, sin corrupción, con transparencia. Por ejemplo, podríamos aprovechar el hecho del mensaje que nos han dado los caminantes, que regresando a sus pueblos, unos que estaban de paso y otros que vivían en las grandes ciudades, nos han dicho que tal vez en sus pueblos pueden vivir de una manera más decorosa que como lo hacían en las ciudades. Aproveche, señor presidente, esa circunstancia
y usted y sus ministros generen un bono de retorno, de manera tal que esos provincianos que vuelven a su pueblo se queden allí, trabajando dignamente, pero para eso acompañe ese bono con medidas temporales de trabajo, con núcleos ejecutores, acompañe ese bono con medidas para asistencia técnica y crédito semilla, capital semilla, y entonces estaremos fortaleciendo nuestra agricultura y nuestra ganadería y también afectando positivamente a un sector de pobreza que tenemos todavía en nuestro país. Entonces, esta crisis nos presenta muchas dificultades, pero también oportunidades. Es difícil porque nunca hemos tenido una situación en la que al mismo tiempo tenemos una crisis sanitaria y una crisis económica. Las hemos tenido por separado, pero nunca juntas. Y esto es un tema difícil de manejar. Pero al mismo tiempo, si comprendemos bien la realidad de nuestro país, podemos hacer las cosas mejor. Por ejemplo, en nuestro Perú es difícil aplicar medidas planas, generales, para todos, porque somos muchas culturas, muchas lenguas, una diversidad geográfica, una diversidad económica y social muy grande. Entonces, las medidas planas, las medidas únicas, no sirven. La cuarentena generalizada no ha funcionado, no solo por lo que ya he mencionado, sino porque en nuestro país no es lo mismo Huancavelica, Lircay, que Huancavelica capital. No es lo mismo San Juan del Lurigancho que Jesús María. No es lo mismo Tumbes que la provincia de Purús. Y hay que aplicar medidas para cada sector, para cada barrio, para cada región. Es el mayor desafío que tiene la política pública. Y así se pueden hacer mejor las cosas. Entonces, quizás escuchando a los especialistas de medicina, podríamos decir cuarentenas focalizadas, ya no generalizadas, énfasis en las pruebas moleculares y ya no en las serológicas, centros de salud que empiecen a trabajar apoyados para lograr una primera contención de esta pandemia en los barrios y, por supuesto, una reanudación económica sin tanto trámite burocrático. Que los protocolos se cumplan, pero que las empresas empiecen a trabajar, las grandes y las pequeñas, las de muchos trabajadores y las individuales. Solo trabajando vamos a poder recuperar esta economía que ya está bastante afectada. El señor presidente y sus ministros también creo que no pueden abocarse a todo al mismo tiempo. El ministro o la ministra que ve el tema sanitario no puede ver al mismo tiempo qué pasa en la región Lambayeque o Cayali o Loreto. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Haría bien el presidente en dividir un grupo de ministros que trabajan en el tema de salud y un grupo de ministros que trabajan en el tema de la reanudación económica? Cada una tiene sus detalles, sus problemas, y hacerse, así como en el lado de salud, de un buen consejo consultivo en el lado de la reanudación económica, porque las personas saben lo que tienen que hacer, las empresas saben lo que tienen que hacer, el gobierno tiene que facilitar, ayudar, no poner trámites, no hacer concepciones teóricas que no funcionan. Entonces, necesitamos trabajar con cuidados sanitarios, sí, pero necesitamos trabajar ya, señor presidente, señores ministros. Y claramente, esta es una oportunidad también para pensar prospectivamente. El transporte público es un caos, pero hay que trabajar desde ahora fuertemente en más líneas de metro, en más troncales de metropolitano, en los trenes de cercanía. ¿Qué dificultad tienen para lanzar los concursos ya? Y para hacerlo por métodos rápidos, incluso gobierno, ya. Eso demora, sí demora, pero va a demorar mucho más si se hace dentro de algunos años, si no se empieza ahora. Hay muchos proyectos que pueden empezar a ayudarnos, proyectos en banda ancha. Tome la decisión, señor presidente, por ejemplo, de anunciar el apagón analógico de la televisión muy pronto. Ya está todo encaminado, la tecnología ya está en consenso aceptada. Los televisores están mayoritariamente digitales. Entonces, el liberar esa banda que hoy se dedica al tema de la televisión analógica permitirá tener un espacio de comunicación impresionante, tan impresionante como el del Internet, para desarrollar teleeducación, telemedicina, prevención de riesgo de desastres y otras políticas públicas eficaces. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que no se puede hacer es pensar que alguien tiene la verdad absoluta. Yo creo que aquí el gobierno haría bien en escuchar a todos. Esa es la democracia, señor presidente. Escucharnos a todos, respetándonos a todos. Y a su vez, escuchando, captando algunas de las propuestas, si no quiere captarlas todas, ¿no? Pero ponerlas en marcha. Y así sumando podemos avanzar mejor, más rápidamente. Creo que también el Congreso tiene su cuota de responsabilidad que
debe demostrar. Los congresistas han sido elegidos por el voto del pueblo, pero algunas de las propuestas que están presentando, la verdad, que no benefician a la población. Por conseguir un poco de aplausos y algún cálculo electoral, se pueden hacer muchas cosas que dañan lo que durante 20 años hemos conseguido, una estabilidad con baja inflación y un crecimiento que ya envidiaban otros países. Es cierto que ese crecimiento y esa estabilidad no han permitido solucionar todos los problemas, pero sería un error pensar que los problemas se van a solucionar sin crecimiento y sin estabilidad. Ese crecimiento y esa estabilidad que todos los peruanos en los últimos 20 años hemos trabajado para lograrlo con nuestro sacrificio, ese crecimiento, esa estabilidad nos permiten hoy tener dinero para poder afrontar la pandemia. Nos permite tener la capacidad de endeudarnos en condiciones bastante adecuadas para seguir afrontando nuestras necesidades. Han permitido que mucha inversión privada, nacional y extranjera trabaje en el Perú en proyectos. Entonces hay que cuidar, no hay que entrar a la demagogia ni al cálculo fácil ni de corto plazo. Yo creo que ese es un momento de reflexión. Yo le propongo, señor presidente, que usted tome la iniciativa y antes de que termine esta pandemia, esta cuarentena, perdón, el 30 de junio, usted convoque a un día de reflexión nacional, donde todos, cada uno desde su familia y su empresa, desde la óptica en la que está, reflexione personal, familiar y grupalmente para ver cómo hacemos de esta crisis tan complicada un momento de reflexión y luego un punto de inflexión para mejorar, para que estos temas con que nos sorprendió la pandemia negativos, los superemos, ¿no? Para que otros temas que ya eran positivos, los mantengamos y los fortalezcamos. Y un último tema, señor presidente, señores ministros. La gran mayoría de los peruanos somos responsables, trabajadores, emprendedores, solidarios, creativos. No gobiernan pensando en los peruanos, que también los hay, pero son pocos, que salen a las calles irresponsablemente, que no guardan la distancia. Por ellos han paralizado a todo el país. Legislen, gobiernen para todos los peruanos. Y entonces, todos los peruanos, con entusiasmo, nos sumaremos a un esfuerzo no solo de contención del coronavirus, sino de reanudación económica y de proceso sostenido de crecimiento con estabilidad y con inclusión social que necesitamos y que merecemos. Muchas gracias.